Les doy la bienvenida a otra charla de lo que es el proyecto de título y en este caso vamos a abordar el tema relacionado con la metodología a aplicar en el proyecto de título. Bien, nosotros habíamos visto que la meta del proyecto de título es poder integrar em, la interpretación de información, aplicar conceptos, emplear herramientas relacionadas con la ingeniería civil para aportar soluciones a un problema. eh, lo que vamos a avanzar entonces es cómo podemos asegurar que quede bien desarrollado el tema. Y dentro de los resultados de aprendizaje, lo primero habla de identificar un problema para una propuesta metodológica, por lo tanto ahí tenemos la metodología. Y después en el segundo punto tenemos que hay que aplicar esa metodología de trabajo para poder llegar a resultados confiables y replicables. Entonces, eso es el énfasis que vamos a ver hoy día respecto a cómo elaborar esta propuesta metodológica para después poder aplicarla sin mayor inconveniente. Bueno, lo que hay que tener en cuenta respecto a la metodología, que un método no es una receta mágica, aquí no es simplemente eh, algo totalmente estandarizado y fijo, sino que es una caja de herramientas en la cual nosotros vamos a ir obteniendo o sacando o aprovechando lo que se requiera para determinados momentos del proceso. No todos los temas van a exigir los mismos pasos metodológicos, ni exactamente todos los enfoques, sino que va a depender específicamente de lo que vayan a realizar. ¿Qué tipo de problema van a abordar? ¿En qué área? eh, si va a ser un enfoque a lo mejor más conceptual, va a ser más aplicado, más estadístico, más de algún otro tipo. Y por lo tanto, vamos a ver aquí algunas cosas a nivel general y algunas herramientas un poco más a esbozar, pero eso va a depender ya de lo que se aborde en cada tema en particular. Lo que vamos a ver en esta presentación es poder identificar cuáles son los procedimientos para poder desarrollar la metodología que permita asegurar el logro de los objetivos. Los objetivos que ya habíamos trabajado la semana pasada y que a esta altura ya debieran estar avanzando a nivel del formulario de inscripción del tema, ya debería haber por lo menos un objetivo general y el título, y debiera estar avanzando en la redacción de los objetivos específicos. Y a partir de eso entonces poder proponer una metodología y un plan de trabajo propio. Bueno, lo que les había mencionado era que el proyecto de título, una de las cosas esenciales es la coherencia, el poder asegurar que los objetivos que planteamos em, se hayan logrado. ¿Mm? Y esto parte entonces con lo que habíamos visto respecto al título, el cual después buscamos un contexto y una justificación que da sustento a unos objetivos. Y lo que vamos a ver ahora es cómo a partir de esos objetivos podemos traducirlo en una metodología y un plan de trabajo que nos asegure a llegar a resultados de calidad que lo podamos analizar y después concluir y resumir en los productos que se exigen en este trabajo. De la formulación el problema, eh, normalmente partíamos con definir qué hacer y a partir de eso delimitar los alcances del proyecto, ¿ya? Y habíamos visto que requeríamos una revisión bibliográfica preliminar que nos da un contexto y una definición del problema y después definimos los objetivos y la justificación. Pero eso es solamente un poco para el contexto y de llegar a los objetivos para definir qué es lo que vamos a hacer. Lo que hay que ver a continuación es el cómo. Ese cómo va a tener distintas fases. Vamos a partir con una fase exploratoria, en que vamos a tener que hacer una revisión de la literatura, un marco teórico respecto al problema que sea mucho más potente que lo que vimos a lo mejor para lo que era el fundamento del formulario de inscripción del tema o de los objetivos. Ya aquí hay que entrar con mucho más detalle a algunos variantes metodológicas que uno pudiera entonces definir, y eso uno no las define desde cero, sino que las toma desde lo que está eh,
relacionado con los objetivos que va a trabajar. Entonces, en este caso, primero lo que hay que hacer es detectar la literatura, ir a fuentes idealmente primarias, pero en otros casos pueden ser secundarias, ¿no? En el sentido que a veces uno cita a un autor a través de otro autor, y eso se refiere con secundaria, pero la idea es identificar de dónde nosotros podemos obtener los datos, si son de literatura, de dónde vamos a tener, digamos, algunas indicaciones de cómo avanzar en la metodología, etcétera. Y después, entonces, una vez que identifica dónde está esa potencial fuente, hay que obtener el dato para consultarla, leerla y a partir de eso extraer la información que sea necesaria. En algunos casos uno puede extraer información desde un resumen, en otros casos necesita, el resumen da solamente una idea y el dato que uno busca está dentro del artículo completo y por lo tanto hay que ubicarlo. A partir de eso, si uno es ordenado, puede hacer algunas fichas porque de repente uno saca una idea y si no la nota, se olvida de dónde la sacó y después tiene que entrar a revisar todo de nuevo para ver de dónde sacó ese dato. Y por lo tanto, no necesita hacer una ficha tan exhaustiva ni detallada, sino que tiene que estar orientada a lo que se está trabajando. Es que si yo saco una idea, debo dejar la relación desde qué fuente saqué esa referencia. Y a partir de estas fichas nosotros ya podemos empezar a ordenar y clasificar esta información, porque aquí cuando nosotros después tengamos que redactar el informe, no es simplemente copiar texto de distintos lugares, sino que tiene que estar redactado para dar una línea coherente, ¿ya? Y una línea que permita seguir lo que se está planteando. Cuando entonces se construye este marco teórico, que se puede llamar marco teórico, puede ir como parte de la introducción o distintas alternativas, pero como concepto, normalmente uno parte con algún índice que nos ayuda a ir estructurando cómo vamos a ir incluyendo la información y después vamos a incluir la descripción de los trabajos que han hecho otros autores en función del tema y qué es lo que vamos a ir aportando nosotros o cómo desde eso vamos eh, avanzando en lo que se requiere. Pero en este caso, entonces, si bien la revisión bibliográfica es esencial, porque es el punto de partida de ver qué es lo que se ha hecho para no reinventar la rueda, pero tampoco es llegar y copiar libros o artículos, sino que también hay que agregar un análisis y una discusión. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Cuando uno toma un párrafo textual tiene que ir siempre entre comillas con la cita, porque si no sería un plagio. Eh, pero no basta solamente con copiar y pegar, digamos, por mucho que lo tenga citado, sino que hay que darle una redacción coherente y agregar algún análisis, porque si uno lo incluye es para poder ir analizando. En función de eso, entonces, es importante que a nivel de la metodología es poder conectar los objetivos que tenemos planteados con los resultados que vamos a desarrollar. Entonces, a partir de este contexto en que nosotros planteamos los objetivos, la metodología lo que va a hacer es definir cómo vamos a materializar la aplicación de estos objetivos. Y por eso en este caso, como planteamiento de qué es lo que se va a hacer, es relevante poder conversarlo con la comisión en la primera presentación. En que ustedes, digamos, parte del contexto lo esbozaron en el formulario, lo mismo que el objetivo, pero ya a la comisión va a tener que presentar ya un contexto más amplio, más profundo, los objetivos ya generales y específicos, y la metodología con más detalle respecto a cómo van a abordar el problema y eso lo tienen que conversar en la primera presentación. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que ustedes van a hacer tiene que ser de alguna forma replicable y validable. Es decir, si ustedes van a medir datos en una experiencia o lo obtienen de alguna fuente, el procesamiento de los datos, si ustedes lo detallaron claramente, si alguien tomara los mismos datos y los quisiera procesar, debiera llegar a los mismos resultados. Y por lo tanto, ahí hay que tener cuidado con eso. Y lo otro que tiene que ser validable, ¿ya? En el sentido de que
los datos que yo voy a hacer pudieran ser de alguna forma certificados o comprobables, en que si uno va a hacer a lo mejor algún ensayo, tiene que ser algún equipo que esté calibrado y que se pueda validar. La idea es que la metodología es lo que me va a permitir evaluar si estoy avanzando o no con los resultados y estoy en la línea correcta. Por eso es importante, digamos, la primera presentación, junto con los objetivos, plantear la metodología, porque con eso queda muy claro qué es lo que se va a hacer durante el semestre. Bueno, aquí es importante diferenciar los tipos de estudio que uno se podría encontrar em, cuando va a desarrollar algún tipo de trabajo como el que van a hacer ustedes. ¿Ya? Algunos pueden ser algunos temas más exploratorios que en general lo que hacen es iniciar un proceso, ¿ya? Un tema novedoso, alguna nueva idea, que no se puede pretender eh, partir, digamos, de una idea totalmente nueva y llegar, digamos, a una solución completa, porque ese proceso puede ser muy extenso y va a durar más de un semestre. Y la idea entonces es ir fraccionando y muchos de ustedes pueden hacer trabajos de este tipo que, en este caso, el análisis a lo mejor de algunas pruebas van a estar orientadas a poder ir conociendo cómo se comporta determinado elemento, pero no vamos a tener los resultados eh, con una gran conclusión que ya va a ser totalmente definitiva. O en otros casos puede estar muy sustentado en la revisión de literatura, ¿no? Pero aquí es importante que no seas, o sea, puede estar en este caso una fuerte, importante basada en literatura, pero lo relevante en este caso es el análisis que se hace de esa revisión bibliográfica. Y en función de eso, entonces, podemos ir avanzando en esa línea. Hay otros temas que son más descriptivos, en lo que se centran es en analizar determinados fenómenos y las componentes, en acotar sistemas y a partir de eso realizar algunas modelaciones que permitan conocer ese fenómeno, ¿ya? Y lo que se va haciendo es medir lo que uno va observando de acuerdo a ciertos ensayos o simulaciones. Hay otros que son más de tipo correlacional, en que ya lo que interesa no es un fenómeno en particular, sino que ya son relaciones entre fenómenos, ya, cómo un grupo de variables puede influir en otras, ya, y por lo tanto ahí se centra en ese tipo que también se pueden utilizar algún tipo de modelo o simulación, etcétera. Y los explicativos que ya buscan centrarse mucho más en establecer causas de determinados fenómenos, explicar por qué esto está ocurriendo de esta forma y no otra, que sería, digamos, una etapa, digamos, más avanzada para llegar a la solución de algún producto. Entonces, en función de eso, distintos temas van a tener distintos énfasis, que algunos van a partir en una etapa más exploratoria, otros van a estar avanzando, digamos, algo en que ya a lo mejor hay algunas investigaciones previas que ya hicieron esa parte exploratoria, lo que uno puede siempre es actualizar la revisión de qué es lo que se ha hecho, pero va avanzando más hacia las otras líneas. Bueno, la metodología puede ser en base a un diseño experimental o no experimental. Va a depender entonces si nosotros podamos planificar, bueno, y va a requerir planificar de todas maneras, pero si podemos hacer un diseño experimental previo o tenemos que de alguna forma reconocer lo que está ocurriendo solamente y verlo como observadores. Y aquí entonces es importante el poder definir si yo voy a tener que hacer un ensayo, qué materiales o qué equipos voy a utilizar para hacer las mediciones, o si a lo mejor no experimental, es algo que yo voy a ir a ver a terreno y por lo tanto yo tengo que registrar lo que voy a encontrarme en ese momento y no puedo modificar la variable, por eso sería no experimental. Pero siempre es importante indicar qué tipo de materiales y qué tipo de equipos se están utilizando, ¿no? Porque a veces para medir determinados parámetros, bueno, si queremos medir temperatura,
podemos hacer distintos tipos de termómetros, termocuplas, etcétera, y dentro de esa gran variedad, digamos, de posibilidades, bueno, tenemos que elegir la que sea mejor para los rangos en el cual vamos a trabajar y que tenga la precisión relacionada con eso. Y por eso entonces es importante definir o plantear o mencionar a nivel de metodología qué tipo de equipos se van a utilizar. Después hay que buscar que si vamos a obtener muestras, bueno, qué técnica vamos a buscar. Vamos a buscar tener muestras alteradas o inalteradas, qué volumen de muestra, cuál va a ser la técnica de extracción, vamos a hacer la medición en terreno o vamos a tomar la muestra y llevarla a un laboratorio. Bueno, en este caso tenemos algunas dificultades operativas para este tipo de trabajo, pero sí hay que considerarlo como parte de la metodología, el hecho que si uno lo va a hacer, tiene que especificar o definir eso claramente. Y definir claramente cómo va a recolectar esos datos. En algunos casos puede tener que va a uno ir a medir, ¿ya? En otros casos va a recolectar los datos desde alguna fuente en que ya hay alguna institución que ha medido los datos y uno va a esa página web o a la fuente, digamos, donde puedan ya estar esos datos. Y hoy en día, por lo menos en Chile, hay bastantes alternativas para conseguir datos sin que uno necesariamente tenga que medirlo. Entonces ahí es importante entonces el poder identificar cómo vamos a recolectar estos datos, desde qué lugar y bueno, qué precisión tienen también, si están validados o no. Que por ejemplo, si nosotros necesitamos datos de precipitación, quizás podemos recurrir a alguna estación de la Dirección General de Agua, o si necesitamos medir el caudal en un determinado punto, o si requerimos otros datos de contaminación ambiental, podemos usar las estaciones de calidad del aire que maneja el Ministerio de Salud o el Ministerio de Medio Ambiente, y a través de eso podemos obtener datos, sin que a lo mejor nosotros tengamos que medirlo, pero sí tenemos que tener claro qué calidad tienen esos datos que vamos a utilizar. Entonces, cómo vamos a procesar eso es parte también de lo que hay que definir. ¿Ya? Que nosotros vamos a tener algunos datos en bruto que pueden ser de una medición en que hacemos nosotros, o que a lo mejor lo hace de otra fuente, pero tenemos que ver que a lo mejor el dato como viene no es lo que nos sirve. Nosotros podemos tener datos desde un acelerómetro, pero lo que nos interesa es la posición y la velocidad y no la aceleración. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahí es transformar esos datos para llegar a ese tipo de resultados. El cómo lo vamos a hacer hay que definirlo, ¿ya? Qué tipo de procesamiento vamos a hacer a esa información. Y después hay que ver cómo vamos a analizar o cómo vamos a interpretar esa información, ¿ya? Uno en este caso ya tiene que ir pensando más o menos que si yo voy a correlacionar dos o más variables, tengo que ir pensando a esto, entonces lo que yo busco es más o menos llegar a poder ver cómo esto se observa en un gráfico. Y yo ya tengo que empezar a visualizar cómo ese gráfico debiera poder visualizarse. ¿Ya? Vamos a verificar una variable respecto a otra, manteniendo una constante, o lo vamos a hacer en otro orden. Porque eso influye en cómo vamos a hacer el diseño experimental y ya estamos visualizando cómo podemos ir interpretando esta información. La idea entonces, cuando ustedes hagan esta propuesta, tengan en cuenta estos elementos que hay que ir detallando cada paso de lo que uno va a hacer para poder materializar estos objetivos. Pero igual durante el proceso ustedes se pueden encontrar que lo ideal a lo mejor es usar este equipo, pero cuando querían utilizarlo no pudieron y ahí a lo mejor tiene que cambiar el tipo de equipo o la fuente de datos. Y ahí puede tener algunos ajustes como parte del proceso. Pero la idea es que ojalá el 99% de lo que ustedes están planteando, lo que vayan a realizar. Bueno, cuando uno hace en la etapa de diseño experimental, tiene que partir con una hipótesis en que uno dice, yo voy a hacer, buscar una explicación de que voy a probar que una variable depende de otra, y el resultado de esa hipótesis puede ser efectivamente la conclusión, se cumplió la hipótesis, ¿ya?
pero la conclusión en otros casos puede ser que no se cumple la hipótesis, y no es que haya estado mal desarrollado el trabajo, sino que simplemente lo que uno parte como una hipótesis, eh, a probar, si uno llega a que no se cumple esa hipótesis, era porque a lo mejor lo que lo que se demostró era una hipótesis alternativa, digamos, que la relación que uno buscaba, quizá una relación directa, puede que haya sido inversa o que simplemente no hay relación como uno pensaba. Lo que tiene que ahí es analizar eso, igual eso es un aporte relevante. Y por lo tanto ahí hay que definir todas las variables, cuáles van a ser las variables dependientes, que voy a buscar como la variable resultante, cuáles van a ser las independientes, cuáles de ellas van a mantenerse constantes, ya sea porque yo las voy a fijar o porque no las puedo modificar, si van a ser variables de tipo discretas o continuas, y por lo tanto en función de eso se va a puede aplicar eso. Y hay que ir definiendo todo lo que es el grado o rango de modificación de las variables, viendo entonces qué es lo que simplemente vamos a observar, ¿ya? Registrando lo que va ocurriendo o qué variables nosotros podemos modificar. Cuando hacemos una experiencia al aire libre o en terreno, lo que hacemos normalmente es registrar lo que está ocurriendo, porque las variables climáticas no las vamos a poder cambiar. Pero si lo llevamos a un laboratorio, en una cámara controlada, podemos a lo mejor sí modificar las condiciones de humedad, temperatura, para ir viendo los efectos en un área controlada y ahí sí las podríamos modificar. Entonces hay que ver, digamos, si, cuál sería la mejor alternativa. A lo mejor si nos interesa observar en terreno cómo ocurre la caída de nieve en Concepción, en realidad va a ser difícil de observarlo porque históricamente, eh, de lo que yo tengo memoria, la nieve llegaba más o menos hasta Chihuayante, pero no a Concepción. Y por lo tanto, sentarse a esperar que eso ocurra para solamente observar no va a ser adecuado. Y por lo tanto, ahí yo tendría que ver, o voy a la cordillera donde pueda tener esas condiciones climáticas, o lo llevo a desarrollar en laboratorio. Y por lo tanto, ahí hay que tener en cuenta eso. Bueno, todo este tema de diseño experimental, para el que lo requiera, no todas las tesis van a ser con diseño experimental. eh, bueno, va a tener que repasar lo que es métodos de simulación en ingeniería. Bueno, después cuando se recolectan los datos, cuando es por observación, es observación que hacemos nosotros, sin intermediario, en que vamos atendiendo al fenómeno, estamos atentos a lo que está ocurriendo, vamos haciendo la medición, y esa medición puede ser directa o indirecta, ya sea que nosotros medimos la temperatura y eso lo podemos medir directamente, pero si nosotros queremos medir la energía calórica, a lo mejor lo podemos relacionar con la medición de la temperatura, pero eso sería ya una medición de tipo indirecta. O si nosotros queremos medir el caudal, vamos normalmente o ir midiendo eh, velocidad y sección o volumen por unidad de tiempo, y por lo tanto ahí la medición pasaría a ser indirecta. Ahora, nosotros, bueno, normalmente pensamos en hacer experiencias y a través de eso obtener información, pero en otros tipos de investigaciones, que quizá a lo mejor va a depender mucho del tema, una fuente de recolección de datos es a través de entrevistas, ¿sí? En que uno recoge percepciones o recoge información a través del contacto con otras personas, ya sea porque ellos vivenciaron un determinado fenómeno o porque, bueno, tienen la experiencia, digamos, como para poder aportar respecto a eso. Y en este caso se pueden aplicar entrevistas exclusivamente, digamos, que uno puede hacer, digamos, una serie de preguntas abiertas que deja que el entrevistado cuente lo que uno va orientando solamente, pero da la libertad, digamos, de responder, a diferencia de una encuesta que ya son preguntas ya más cerradas, que es sí, no, o de alguna califique de una 7 o algún rango definido, ¿ya?
y puede entonces tener en cuenta eso. Em, en este caso, bueno, se han desarrollado acá en la carrera muchas tesis que han recurrido a este tipo de metodología. em, y en este caso, el trabajo a distancia, bueno, se podrían aplicar encuestas a distancia y por lo tanto es algo que sí se podría hacer a pesar de trabajar a distancia. Lo que sí hay que definir aquí cuál va a ser nuestra población que vamos a representar. Por ejemplo, en alguna tesis se planteaba entrevistar a empresas constructoras para abordar un determinado tema respecto a cómo operaban. No sé si aplicaban algún software de programación o no, o qué tal estaban, diferenciando a lo mejor en grandes, pequeñas y medianas. Pero obviamente uno no puede pensar en entrevistar al 100%. Y lo que uno elige es una muestra representativa. Obviamente que si son 10, lo ideal es entrevistar a las 10, pero si son más de 100, obviamente que uno va a entrevistar a una muestra que vaya a representar a esa población. Y después puede hacer las extrapolaciones, pero también ahí tiene que aplicar algo de estadística respecto a asegurar la representatividad de la población. Obviamente por problemas prácticos no vamos a hacer más de 100 encuestas. Bueno, salvo que sea algo muy rápido y a usuarios de diverso tipo, que por diversidad de la población requiera un mayor tamaño de muestra. Pero es parte de lo que hay que definir en la metodología cuando uno requiere este tipo de instrumentos. Y en general, bueno, pueda también buscar otros métodos que puede ser que haya otra persona hecho la observación y solamente uno toma esos datos para después procesarlos, analizarlos, validarlos, etc. Entonces, hay distintas fuentes de datos, va a depender mucho del tema que se esté abordando. En algunos casos hemos trabajado, por ejemplo, con imágenes satelitales que requieren algún procesamiento y obviamente esas imágenes satelitales vienen desde fuentes del extranjero que, que generan, digamos, estas imágenes y las dejan disponibles para su uso a nivel de investigación. Y lo otro que es importante cuando uno está ya sea recolectando los datos a través de observación, entrevista o algún otro método, es ir controlando los errores e ir validando los procesos. Cuando es por observación, la validación, cuando es un proceso ya estandarizado, que está normado, de alguna forma la validación está en base a eso o certificado a través de eso. Y lo único que tiene que ir controlando los errores cuando va haciendo la medición puntual. Pero cuando realiza entrevistas y uno utiliza, bueno, una cuenta que ya está validada, también no habría problema en aplicarla, pero cuando uno desarrolla la encuesta, tiene que hacer procesos de validación. ¿Ya? Y ahí hay que ver que esa validación puede validar con expertos respecto a la redacción y los tipos de preguntas, si aportan a lo que se está buscando o no. Pueden haber validaciones de tipo estadística, de tal manera que uno puede, con parte de una muestra, ver, digamos, si lo que uno está observando es confiable o no. Y ahí entonces se ve un poco los rangos de variabilidad, porque si la pregunta fuera verdadero o falso, y todos dicen verdadero, en realidad lo que está aportando la pregunta quizás no es tan confiable, porque la idea es que sea más o menos representativo. Entonces, que pongan o todo bueno o todo malo, en realidad, desde el punto de vista de recolección de datos, no es muy confiable. La idea entonces es que exista ciertos rangos de variabilidad. Bueno, ¿qué debe contener desde el punto de vista formal la metodología? Bueno, tiene que partir con una descripción de los ensayos. Bueno, cuando hayan ensayos, o experiencia o procedimientos realizados, ya sea si se va a trabajar en una encuesta, bueno, cómo es el proceso de elaboración de la encuesta, o si es una encuesta que ya existe, de dónde la voy a extraer. Desde ese punto de vista, entonces, la idea es ir partiendo con esta descripción. Hay que detallar cuáles son las variables que se están considerando cuando uno quiere analizar un determinado problema. Puede ser bastante amplio, puede tener 20, 50 variables y obviamente uno no las puede abordar todas.
y por lo tanto tiene que ir acotando, que es parte de la hipótesis, cuáles son las variables que está poniendo más acento. Y en función de eso, después dice, bueno, ¿cómo vamos a adquirir los datos? Los voy a medir directamente en un laboratorio, los voy a adquirir a través de una encuesta, a quién voy a entrevistar a lo mejor a exalumnos de la carrera, a estudiantes o a la población de determinadas características, em, o voy a hacer la medición directa o a hacer indirecta, donde tengan los datos, etc. ¿Cómo los voy a analizar? ¿Cómo voy a ir procesando? Si tengo una imagen, voy a hacer, bueno, cómo voy a procesar esa imagen. Eh, si voy a diferenciar a lo mejor qué parte del suelo tiene ciertas condiciones y qué parte tiene otra. Tengo que ver cómo procesar esas imágenes, que puede ser en algunos casos un procesamiento más manual, en otro caso puede ser más automatizado. Va a depender mucho de lo que uno esté buscando y la precisión que requiere. Y también el volumen de datos, porque el procesamiento manual es mucho más lento, pero a veces puede ser simplemente algunos cálculos en una planilla Excel, en otros casos el apoyo en algún software, pero también es importante indicar el software que se va a usar. Si vamos a hacer sobre todo una modelación de una determinada condición, de un proyecto, tenemos que indicar qué software estamos usando, qué versión va a ser la que vamos a emplear. Porque a veces puedes usar, digamos, el mismo software va variando en el tiempo y por lo tanto uno puede resolverlo, el software de la versión 2019, porque es la última versión que tiene a mano, eh, y resulta que del próximo año va a tener cambios importantes, por lo tanto, si el próximo año alguien quiere replicar lo que ustedes calcularon, puede dar distinto porque hubo un cambio en el software. Entonces, por eso también es importante como metodología indicar qué software están usando para procesar los datos. Y después también esbozar cómo ir estructurando estos resultados. Entonces, es importante ir definiendo qué criterios son los que van a estar utilizando dentro de, que van a orientar la metodología, que están relacionados, digamos, que a partir de los objetivos podemos definir estos criterios de cómo lo vamos a ir aplicando. Tenemos que escribir entonces todos estos procedimientos y a partir de eso entonces podemos desarrollar ahora ya un plan de trabajo porque tenemos claro con la metodología el cómo hacerlo y el plan nos va a indicar el cuándo hacerlo. Ahora entonces si tenemos claro exactamente cada uno de los pasos que tenemos que ir desarrollando, tenemos que ir organizando cuánto tiempo voy a destinar para asegurar entonces terminar dentro de lo que es el semestre. Cuando se va a redactar la metodología, tiene que ser clara, concisa y directo al punto. No se trata de ver, digamos, o sea, uno previamente, o en la introducción, o en el marco teórico, o revisión bibliográfica, está el arte, como se quiera llamar, ahí puede ver, digamos, si existen varias variantes de alternativa, uno puede presentarla, y de ahí después justifica la elección, pero cuando uno ya redacta la metodología, directamente dice se va a usar tal, y a lo más una pequeña justificación de por qué es esa, pero no entrar a comparar a nivel de la metodología cuáles son las alternativas que existen. Y lo que otro que es importante en la metodología, que no tienen que desviarse los objetivos. ¿Ya? Si el objetivo me está indicando yo tengo que llegar hasta acá, tengo que asegurar que la metodología sea el camino para llegar al cumplimiento de los objetivos. A veces cuando uno redacta la metodología también incluye algunas anécdotas respecto a que, yo había pensado que iba a haber, pero resulta que en el camino no nos resultó y por lo tanto eso no es la parte relevante, sino que lo que uno cuenta es el proceso continuo una vez que está terminado. ¿Ya? Y si algo descartó, quizás podría incluir en que como parte del proceso se descartó algo y alguna justificación, pero no ir, digamos, simplemente no pude terminar esto porque se echó a perder el equipo, ¿ya? O no pude hacer las experiencias en laboratorio porque estábamos en pandemia. De hecho, ahora sabemos que por lo menos durante el semestre no vamos a poder tener acceso a los laboratorios, ¿ya? De forma directa. De forma indirecta, a lo mejor si algún profesor patrocinante puede ir a hacer los ensayos o se envían a un laboratorio externo, a lo mejor ahí pudiera haber algo en esa línea.
Lo otro que es importante que en la redacción no se repitan procedimientos normados, sino que simplemente yo mencione, voy a hacer la medición de acuerdo a tal norma y con eso es suficiente, porque la norma es clara respecto a ese procedimiento. Entonces no tengo que repetir eso. Obviamente cuando yo me alejo de algo que no está normado, a lo mejor ahí sí tengo que ir detallando en la descripción con más precisión respecto a lo que se está haciendo. Y general también debe ir en orden cronológico, que es primero, que es después, y agregar algunos hitos que sean coherentes con los objetivos. Aquí hay dos ejemplos en los cuales, bueno, uno está trabajado porque no es un buen ejemplo, porque dice, se empleó un suelo agrícola recomendado por el agrónomo NN. En realidad, eso es parte de la anécdota. Lo que interesa es qué tipo de suelo es el que estoy usando, independiente que a lo mejor me lo haya recomendado, digamos, algún experto. Podría agregar en los agradecimientos a la persona, digamos, que me hizo la recomendación, pero no es necesario que como metodología vaya eso porque no es lo relevante. Y lo mismo, digamos, mencionar, se tomó 50 gramos de suelo, se leyó en agua, se midió el pH. Si eso ya existe una norma para medición del pH del suelo y por lo tanto simplemente se midió el pH de acuerdo a la norma, bueno, ahí no tengo el número a mano, pero es eso lo que uno puede especificar a nivel de metodología. Salvo que no exista norma, ahí a lo mejor se tiene que decir, voy a tomar, eh, a lo mejor en vez de 100 voy a tomar 200 gramos, le voy a agregar a lo mejor un determinado compuesto y a partir de eso voy a hacer una medición con tal instrumento. Y si ese procedimiento no está normado, ahí sí tengo que detallarlo en la metodología. Pero si es un procedimiento que ya está normado, simplemente digo, esto está, voy a seguir el procedimiento de tal norma y eso es suficiente. Bueno, parte de la secuencia metodológica, entonces, uno puede ir estructurando que, por ejemplo, para ir cumpliendo los objetivos específicos, uno puede desglosar algunas actividades que van a estar asociadas, digamos, de cómo voy a ir desarrollando ese objetivo y a partir de eso podría definir al final de eso un hito o un resultado que sería, digamos, un poco el objetivo es, yo me oriento hacia acá y yo, ¿cómo voy a medir ese objetivo? Es a través de este hito o resultado. Y por lo tanto, eh, si voy a hacer, elaborar o analizar en base a un estado del arte, eh, obviamente el resultado va a ser el estado del arte terminado, ¿ya? O el análisis completo, digamos, de lo que se planteó. Y como actividades uno podrá conseguir la búsqueda bibliográfica, la comparación de las distintas fuentes y la elaboración, digamos, o la redacción propiamente tal. Y ahí entonces puede ir definiendo a partir de un objetivo específico, agregar actividades para llegar entonces a un hito. Y eso en general debería ir para todos los objetivos específicos y después uno puede agregar algo para asegurar de que el conjunto de objetivos específicos den cuenta del objetivo general. ¿Ya? Pero llegando entonces al cumplimiento de estos objetivos uno debería estar avanzando claramente en esa línea. Bueno, a ti puede hacer, digamos, dos, tres, cuatro actividades. Bueno, va a depender del detalle que uno tenga esas actividades, pero en general debería ser más de una, porque si no ahí empieza un poco a confundirse si lo que uno está planteando como objetivo es una simple actividad o no. ¿Ya? Y por lo tanto lo razonable es que tenga por lo menos dos actividades dentro de un objetivo. Pero si ese objetivo llega a un producto que nos indica que nos pueda certificar que cumplimos con ese objetivo o no. Bueno, aquí hay un ejemplo, en realidad esto es un objeto, bueno, de una investigación de más largo aliento y por eso se ve más extensa, pero un poco para ilustrar, ¿ya? Que en una etapa de estudio de antecedentes, en el cual uno puede tener como objetivo eh, eh, contrastar, digamos, distintas fuentes o determinar lo que han desarrollado otros autores respecto al tema. ¿No? Entonces, ahí bueno, está un enfoque, digamos, respecto a diseño geométrico de carretera, un enfoque de consistencia en el sentido de cómo se analiza la consistencia de la información que ven distintos autores,
o cómo estos distintos enfoques se analizan, hacer un análisis de confiabilidad de esos resultados y como hito entonces queda este estado del arte o como quiera llamarse a ese como producto que uno va a obtener de esta etapa que está relacionado con un objetivo específico. Y así si damos, por ejemplo, procesamiento y análisis de datos, bueno, podemos tener una etapa de un procesamiento manual, después podemos hacer un procesamiento estadístico, determinar las distribuciones y parámetros que van a caracterizar eso, entonces tiene una base de datos en que ya no solamente tiene los datos en bruto, sino que ya tiene el resultado que después tiene que ir interpretando o los va a utilizar en este caso para la aplicación de un modelo. Como les digo, esto es de una investigación de más de un año, de hecho debe ser por lo menos unos 2 años, y por lo tanto ahí es bastante más extenso, digamos, por eso aparecen 5 etapas, y cada uno de estos ya puede ser digamos, un proyecto de título en sí. Por eso ustedes no tienen que tomar esto, digamos, tan literal. Si alguien se centra más en la aplicación de modelos, a lo mejor podría tener esta línea, quizás desglosarla un poco más, ¿ya? Y otros si se centran más en análisis y procesamiento de datos, bueno, hace más este énfasis en el procesamiento manual, estadístico, recolección de datos, etc. Va a depender mucho del objetivo que ustedes hayan desarrollado para su tema. Bueno, entonces, bueno, en particular no se ve aquí un levantamiento de datos en terreno en etapa experimental, porque esta investigación ya contaba con esa base de datos y por lo tanto eh, no era necesario, digamos, incluirlo como etapas y subetapas. Y lo importante, digamos, es que estos hitos sean coherentes con los objetivos específicos. Que a lo mejor los 4 primeros pueden estar relacionados más con objetivos específicos y el último puede estar asociado al objetivo general, o los 5 pueden estar relacionados con objetivos específicos y que en conjunto dan cuenta del objetivo general. Entonces, no es obligación que ustedes lo estructuren esto, pero sí un poco puedan visualizar esto como para ir visualizando cómo ir estructurando la metodología, para ver si le falta algo y que sea algo que se verifique como algo coherente. Bueno, y a partir de eso, entonces, hay que empezar a desarrollar el plan de trabajo en que en la metodología ya se definieron actividades que van a ser coherentes bueno, con los objetivos planteados. Y lo que hay que agregar ahora son los plazos o periodos que se va a desarrollar cada actividad, que no es obligación que sea en el formato Cartagan, puede ser algunas otras alternativas, y hay que sí considerar feriados o periodos de revisión. O sea, bueno, en este caso, si fuera el segundo semestre, bueno, podría tener, digamos, algún receso que pudiera haber en septiembre o en febrero por vacaciones, que son parte, digamos, de que uno dice, yo a lo mejor entre Navidad y Año Nuevo me voy a tomar unos días y por lo tanto yo podría incluir eso dentro de la planificación. Si yo lo considero, esos días voy a trabajar, la idea es que está el compromiso que los van a trabajar y salvo que a última hora adelanten y después compensen ese tiempo que lo habían planificado que después no lo usan. Pero la idea es tratar de prever eso. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, el proyecto de título conjunto con la práctica, eh, si la práctica va a ser una jornada completa, van a tener que ir viendo cómo compatibilizar eso. Y lo podrían incluir en la práctica. Bueno, esto es simplemente un plan a nivel de propuesta, porque obviamente usted puede considerar, yo voy a hacer mi práctica en mayo eh, y me planifico para eso, pero resulta que después le dicen, no puede ser en mayo, va a tener que ser en junio. A lo mejor ahí tienen que reestructurar o adaptar la propuesta, pero en el fondo igual lo pueden, está esa libertad. A nivel general, bueno, lo que es el título parte con básicamente casi el tema y lo que es parte del contexto, objetivo, metodología, van en el formulario de inscripción del tema, que en teoría ya debiera estar entregado, aunque hay algún plazo adicional, pero si ustedes quieren terminar dentro del semestre, eso debiera estar
entregado para dentro del primer mes, que ya llevamos más de 2 semanas, debiera entonces precisar, profundizar en el contexto, el objetivo, la metodología, definir el plan, incluir ya revisión bibliográfica para a través de eso hacer, digamos, la primera presentación para validarlo con la comisión, para tener claro y definido y ir de sobre seguro respecto a lo que hay que hacer. Porque en algunos casos me acuerdo alguien que realizó un tema experimental, ¿ya? Con aspectos, digamos, biológicos. eh, y resulta que cuando había hecho los ensayos, hizo la primera presentación a la comisión y la comisión le dijo, pero ¿me diste la temperatura? Porque eso afecta el comportamiento de las bacterias. Y no había hecho la medición. Entonces había dos alternativas, o tenía que hacer todas las mediciones de nuevo para tener esos datos, o tratar de buscar alguna fuente externa que hubiera registrado la temperatura y que fuera lo más cercana y a través de ahí a ver algunos supuestos, pero ya aproximados. Y por lo tanto, la idea es evitar eso. Entonces, por eso es importante que ustedes eh, durante, digamos, ahora en abril puedan tener su comisión asignada para que puedan presentarle esta propuesta, para que teniendo la visión de la comisión y validado lo que van a hacer con la comisión, después simplemente sea trabajar con su profesor patrocinante en el avance de lo que ya se planificó. Y después el último mes va a estar orientado principalmente a procesos de revisión, ¿ya? Y las conclusiones, bueno, y la redacción siempre se recomienda que terminado la primera parte, ustedes ya puedan entregar por lo menos la mitad del informe para revisión, como para ya empezar a ver el producto final. Y por lo tanto, ahí, bueno, ustedes entonces, una vez que presentan el informe final y defienden, ahí se da recién el final proceso, pero hay que considerar aquí que más o menos del orden de un mes va a tardar, digamos, el proceso de revisión. Por lo tanto, la redacción, que también puede demorar bastante, hay que incluirlo o empezarlo mucho antes. Bueno, aquí hay un plan de trabajo un poco más específico, que en este caso la idea es mostrar que no es necesario que sea tan lineal, ¿ya? Sino que uno parte con una revisión bibliográfica, bueno, en este caso una investigación de 12 meses, obviamente ustedes tienen que agotarlo. Esa revisión es fuerte al principio, pero igual durante el proceso uno continúa haciendo revisión bibliográfica. eh, Puede partir con un procesamiento de datos, después eso los lleva a un modelo conceptual o un análisis estadístico que lo puede hacer en paralelo y no necesariamente todo sea secuencia, ¿ya? Ahí también uno puede organizarse para decidir, ya, esta actividad es previa a esta otra y por lo tanto tienen que ser secuenciales, o a lo mejor estas que son un poco más sencillas pero requieren algún tiempo, podría ir avanzando en paralelo. Lo mismo respecto a los informes de avance y el informe final. Y lo que queda ahora es ir a trabajar en esos procesos eh, y por lo tanto, bueno, asegurar que esté ya lo antes posible entregado el formulario de inscripción del tema. Hasta el momento un 25% de ustedes ya han hecho ese trabajo, el otro puede que lo tengan avanzado, pero todavía no ha llegado, ¿ya? Y a partir de eso ya hay que empezar a preparar esta propuesta de metodología y plan de trabajo para presentárselo a la comisión.